5. El renombre es una fuente de riqueza. El prestigio o renombre, ya que puede convertirse en una fuente real de riqueza, es incluso más eficaz que el trabajo directo o el capital. Porque el mecanismo es muy sencillo. El hombre influyente está rodeado de personas que le ayudan en sus asuntos, muchas veces sin exigir pago, movidas por interés o conveniencia. Así, trabajos que normalmente tendrían un costo pasan a ser gratuitos para él. Y esto significa que acumula el valor del trabajo ajeno sin haberlo pagado, lo que equivale a una ganancia constante. A medida que crece su reputación, también aumenta el número de personas que buscan su favor, ampliando así su capacidad de enriquecerse. Haldun observa que esta dinámica permite al hombre de renombre multiplicar sus negocios y oportunidades. Por eso considera que el ejercicio del poder o del prestigio puede funcionar en la práctica como un medio de subsistencia, aunque no sea productivo en sentido estricto. En contraste, quien solo posee dinero pero carece de influencia, está limitado a lo que puede generar con su propio capital y trabajo. El comerciante, por ejemplo. Esto explica por qué muchos comerciantes o individuos con redes de influencia logran mayores fortunas que otros con recursos similares. Incluso menciona el caso de personas religiosas o devotas. Cuando adquieren fama de santidad, la gente tiende a ayudarlas materialmente, lo que les permite enriquecerse sin esfuerzo directo. Capítulo sexto. Comúnmente las gentes que saben humillarse y lisonjear son las que alcanzan el éxito en el mundo y hacen fortuna. La ganancia es en realidad el valor de los productos de su trabajo. Sin embargo, existen formas indirectas de obtener ese valor sin producirlo personalmente. Muchas personas logran prosperar no por su capacidad productiva, sino porque saben ganarse el favor de quienes tienen poder o influencia. Al humillarse, lisonjear o mostrarse sumisos, obtienen protección, oportunidades y beneficios. Esto los convierte en intermediarios dentro de una red de intereses donde el acceso al poder vale más que el trabajo mismo. Quienes buscan favores ofrecen dinero, servicios o apoyos a personas influyentes con la esperanza de recibir ventajas a cambio. Así, esos beneficios, que en realidad representan el valor del trabajo de otros, se acumulan en manos del que tiene prestigio o poder o de quien sabe acercarse a él. La diferencia aquí es que el énfasis está en la actitud. La habilidad de someterse estratégicamente se convierte en una herramienta para ascender. La sociedad humana está organizada en niveles de poder e influencia, desde quienes no tienen ninguna capacidad de acción hasta los soberanos que ocupan la cúspide. Esta jerarquía no es accidental, ya que permite estructurar la relación entre los individuos y facilitar la vida en común. Haldun explica que esta gradación responde a una necesidad fundamental. Los seres humanos no pueden subsistir por sí solos. La vida requiere cooperación, división del trabajo y ayuda mutua. Sin embargo, esa cooperación no surge espontáneamente, porque los hombres actúan con libertad y no siempre comprenden lo que conviene al conjunto. Por eso tienden a evitar el esfuerzo colectivo si no hay un incentivo o una presión que los obligue. Para que exista cooperación efectiva, es necesario entonces que haya una autoridad que organice, dirija e incluso obligue a los individuos a colaborar. Y esta autoridad, que puede ser política o social, garantiza que las personas contribuyan al bienestar común aun cuando no lo harían por iniciativa propia. Dice Haldun citando el Corán, la Sura 43, versículo 32, y exaltamos a unos sobre otros para que se sirvan mutuamente, pero la misericordia de tu Señor es preferible a cuanto atesoran. A propósito de esto, Haldun define con precisión el término de ya, es decir, la capacidad de ejercer poder sobre otros, DJAH. Este poder tiene en su origen una función legítima que es ordenar la sociedad y conducir a los hombres hacia su propio beneficio conforme a la ley, ya sea divina o estatal. Sin embargo, también puede desviarse hacia intereses personales, introduciendo un grado inevitable de injusticia dentro del orden social. Todo sistema que produce un gran bien admite también una cuota de mal. La autoridad es necesaria para la vida en sociedad, pero su ejercicio también genera desigualdades y abusos. Aún así, esto no invalida su función porque el bien general, la organización y conservación de la comunidad, sigue existiendo a pesar de estas imperfecciones. Luego describe Haldun cómo este poder se distribuye en la sociedad en forma de una escala jerárquica, porque cada grupo domina al inferior
y cada individuo busca ascender para ampliar su influencia. Este movimiento constante genera una dinámica donde el poder se traduce directamente en ventajas materiales. Quien aumenta su ya e incrementa también su capacidad de obtener beneficios, ya que puede movilizar a otros en su favor. En contraste, quienes carecen de influencia, como muchos artesanos, agricultores o comerciantes, dependen únicamente de su trabajo y su capital, pero también de su esfuerzo personal. Se limita su capacidad de enriquecerse rápidamente y los expone a la inestabilidad económica. Por eso, aunque puedan sobrevivir, rara vez alcanzan una riqueza duradera, viviendo en un equilibrio precario frente a la pobreza. Si el poder del ya es fuente de riqueza, entonces obtener ese poder es el verdadero objetivo, y para lograrlo muchas personas recurren a la humildad estratégica, la adulación y el servilismo. La autoridad no se adquiere fácilmente, es concedida por quienes ya la poseen. Por eso, quien desea ascender debe adaptarse a esa estructura, mostrando sumisión y buscando el favor de los superiores. Desde esta lógica, una cuota de poder es uno de los mayores beneficios que alguien pueda otorgar, porque permite acceder a riquezas y oportunidades. De ahí que quienes aspiran a ese ascenso adopten conductas de complacencia hacia los poderosos. En contraste, Haldun analiza el caso de quienes poseen orgullo o altivez. Estas personas, confiadas en su talento, su conocimiento, su linaje, se niegan a someterse o a adular. Creen que su valor debería ser reconocido por sí mismo, pero la realidad social funciona de otra manera. Al no participar de las dinámicas de dependencia y favor, quedan limitadas a vivir en su propio trabajo, lo que reduce sus posibilidades de enriquecimiento y con el tiempo puede llevarlas a la pobreza. La creencia de que el prestigio heredado, por ejemplo, tengamos por ejemplo pertenecer a una familia noble o descendiente de figuras ilustres, garantiza un reconocimiento actual. Eh, Ahora, señala que el mérito no se transmite como herencia y que aferrarse al pasado sin adaptarse a las condiciones presentes conduce al fracaso. Lo mismo ocurre con quienes se consideran indispensables por su talento. Esa percepción alimenta el orgullo, pero no asegura poder ni riqueza. Hay hombres que, dominados por el orgullo, se niegan a participar en las dinámicas sociales que permiten acceder a este poder, el ya, que es el poder sobre otras personas, y por tanto a la riqueza. Estas personas, que son en general sabios, artistas, hombres de linaje o individuos talentosos, se consideran superiores por sus méritos y en consecuencia rechazan humillarse, adular o buscar el favor de quienes están por encima de ellos. Esta actitud tiene un costo concreto. Al no integrarse en las redes de poder, quedan aislados socialmente. Su desprecio por los demás genera rechazo y su negativa a mostrar deferencia hacia los superiores les cierra las puertas del reconocimiento y la protección. Aunque crean que su talento o su origen deberían bastar para ser valorados, la realidad social funciona de otro modo. El prestigio efectivo depende del lugar que se ocupa dentro de la estructura de poder, no solo de cualidades personales. Haldun muestra también el efecto psicológico. Estas personas viven en una tensión constante, desean reconocimiento, pero sus propias actitudes impiden que lo obtengan. Esto los lleva a frustración, a resentimiento y desprecio hacia los demás, reforzando aún más su aislamiento. Así, se produce un círculo vicioso donde el orgullo impide el acceso y el fracaso alimenta el orgullo. En términos económicos, la consecuencia es del siguiente tenor. Al carecer de influencia, dependen exclusivamente de su trabajo, lo que limita sus ingresos y los expone a la precariedad. Por eso surge la idea muy extendida que el sabio o el hombre talentoso rara vez es rico. Y Haldun no lo atribuye al destino en sentido místico, más bien a una incompatibilidad entre su carácter y las condiciones reales del éxito social. Dentro del mismo capítulo se habla de la movilidad social y favor del soberano. A medida que la dinastía alcanza su máximo poder y estabilidad, el acceso directo al soberano se vuelve el principal camino hacia la riqueza y la influencia. En ese contexto, quienes no pertenecen a las antiguas élites, personas de origen modesto, pueden ascender rápidamente si logran ganarse el favor del gobernante mediante lealtad, servicio y sumisión. Los individuos de clases inferiores se esfuerzan activamente por acercarse al soberano,
aceptan encargos, muestran obediencia y cultivan la adulación. Gracias a esta conducta se integran en el entorno cortesano y desde ahí acceden a cargos, recursos y prestigio, acumulando fortuna en poco tiempo. En contraste, los descendientes de las familias que originalmente fundaron el imperio tienden a caer en el error opuesto. Confiados en la gloria de sus antepasados, adoptan actitudes de orgullo, familiaridad excesiva o falta de respeto hacia el soberano. Y el comportamiento genera rechazo, alejándolos progresivamente de la corte y privándolos de influencia. Entonces el prestigio heredado pierde valor frente a la lealtad efectiva y el comportamiento estratégico. Capítulo 7. Las personas encargadas de funciones que se relacionan con la religión, como los cadíes, por ejemplo, los muftíes, los preceptores, los imames, los predicadores y los muezines, raramente llegan a enriquecerse. Atención aquí. La ganancia depende del valor del trabajo y este valor está determinado por la demanda social de ese servicio. Los religiosos, o más bien los servicios religiosos, aunque elevados en dignidad, no son de necesidad constante para la mayoría de la población. Solo una minoría recurre regularmente a ellos, por lo que su demanda es limitada. En consecuencia, el Estado, encargado de sostener estas funciones, fija sus remuneraciones no según su nobleza, más bien según su utilidad práctica dentro de la sociedad. Por eso sus ingresos suelen ser moderados y no comparables con los de actividades más demandadas. Y a esto se suma un segundo factor, la actitud de quienes ejercen estos oficios. Debido a la naturaleza de sus funciones, desarrollan un fuerte sentido de dignidad que les impide rebajarse a buscar el favor de los poderosos o participar en las dinámicas sociales que generan riqueza. Se mantienen alejados del mundo del poder y del lujo, dedicados a tareas intelectuales y más espirituales. Esta distancia los priva de los mecanismos como el ya o la influencia o el poder sobre las personas que permiten acumular fortuna. Incluso en registros administrativos de grandes cortes, como la del califa Abbasí al-Mamún, los salarios de estos funcionarios eran relativamente bajos, lo que confirma entonces que esta situación no es excepcional. Vamos con el capítulo 8. Los hombres modestos y los campesinos menesterosos son los que adoptan la agricultura como un recurso de ganar la subsistencia. La agricultura suele ser adoptada por personas humildes o en situación precaria. Parte señalando Khaldún que se trata de la actividad más natural y sencilla, ya que no requiere gran especialización ni formación técnica. Precisamente por eso resulta accesible para quienes no tienen otros medios, pero también carece del prestigio y las oportunidades de enriquecimiento que ofrecen otras ocupaciones urbanas. Khaldún observa que los grupos acomodados o los habitantes de las ciudades evitan dedicarse a la agricultura. El agricultor está ligado a la tierra y sobre todo sometido al sistema de impuestos, lo que lo coloca en una posición de dependencia frente al poder político. La agricultura implica casi siempre la obligación de pagar tributos, lo que expone al campesino a abusos, arbitrariedades y presión fiscal. Y esta situación genera un círculo de empobrecimiento, ya que el productor trabaja, pero una parte importante de su esfuerzo es absorbida por el poder. Así la actividad que sostiene la vida termina asociada a la sumisión y la precariedad económica. Capítulo 9. Sobre el comercio, su significación, sus procedimientos y sus diversos géneros. El comercio, de manera directa y pragmática, consiste en incrementar un capital comprando barato y vendiendo caro. No importa la naturaleza de los bienes, granos, animales, telas, lo esencial es la diferencia entre el precio de compra y el de venta que constituye el beneficio. Khaldún distingue dos formas principales de lograr la ganancia. La primera es esperar el momento oportuno, almacenando mercancías hasta que su precio aumente en el mercado. La segunda es aprovechar la diferencia entre regiones, trasladando productos desde lugares donde abundan y son baratos hacia otros donde son escasos y por tanto más caros. En ambos casos el comerciante obtiene su ganancia gracias al conocimiento del mercado, la paciencia y la capacidad de anticipar la demanda. Un mercador experimentado diría comprar a bajo precio y vender a un precio más alto. Sin embargo, detrás de esa aparente simplicidad hay una comprensión profunda de la economía, porque el comercio no crea bienes directamente, genera valor mediante la circulación, el tiempo y el lugar.
Capítulo 10 sobre la exportación de las mercancías. La ganancia depende de la demanda amplia, la escasez y el riesgo asumido. Primero, Haldun establece una regla fundamental. El comerciante prudente debe exportar productos que sean necesarios para todos, ricos y pobres. Esto asegura una venta rápida y constante. Si en cambio lleva mercancías destinadas solo a un grupo reducido, como bienes de lujo, corre el riesgo de no venderlas si ese pequeño grupo no puede o no quiere comprarlas. Por eso recomienda centrarse en bienes de calidad media que tienen mayor mercado y rotación. La escasez aumenta el precio. Cuando un producto proviene de lugares lejanos o difíciles de alcanzar, su disponibilidad es limitada. Y esto ocurre porque pocos comerciantes se atreven a asumir los peligros del viaje. Como resultado, esas mercancías se vuelven raras en el mercado de destino, lo que eleva su valor y permite obtener grandes beneficios. El riesgo juega aquí un papel fundamental. Haldun muestra que las rutas largas, peligrosas o inciertas, como las que atraviesan desiertos o conectan regiones muy distantes, actúan como una barrera natural que reduce la competencia. Quienes logran superarlas obtienen ventajas económicas significativas. En cambio, en rutas cortas y seguras, donde muchos comerciantes participan, los productos abundan y los precios bajan, reduciendo las ganancias. Capítulo 11. Acaparamiento. Aunque parece una estrategia rentable, suele terminar en pérdida y frustración para quien la practica. Los alimentos son bienes de primera necesidad. Cuando alguien los retiene para venderlos más caros en tiempos de escasez, obliga a la población a comprarlo en condiciones desfavorables. Y esto genera una situación. El comprador paga, pero lo hace con disgusto, sintiendo que ha sido forzado. Según Haldun, esta tensión produce una especie de reacción negativa, colectiva contra el acaparador. A diferencia de otros bienes como objetos de lujo o placer, donde el comprador actúa voluntariamente y sin resentimiento, en el caso de los alimentos hay una sensación de justicia y coerción. Por eso el beneficio obtenido por el acaparador se ve afectado por una suerte de rechazo social que termina perjudicándolo, ya sea en forma de pérdidas económicas, mala reputación o fracaso en sus negocios. Haldun sugiere que este fenómeno se relaciona con una idea moral más amplia. Obtener dinero sin una compensación percibida como justa genera consecuencias negativas. Aunque en términos formales hay una transacción, en la experiencia del comprador se vive como una imposición. Un juez prefiere que su salario provenga de un impuesto asociado al vino, porque quienes lo pagan lo hacen voluntariamente y con agrado, sin resentimiento. Y eso contrasta con los pagos forzados, donde el dinero se entrega con disgusto. Y la enseñanza ahí es que la disposición emocional de quienes participan en el intercambio influye también en los resultados.